Muy buenas chicos, hoy estamos aquí en otro vídeo y hoy os traigo lo que para mí son los 5 ejercicios que nunca deberían faltar en cualquier rutina, porque son ejercicios que si los implementamos y los hacemos correctamente nos pueden dar un extra de ventaja, es decir, progresar un poquito más rápido, ¿vale? Tampoco esperemos un resultado increíble. Ahora bien, con esto, para empezar, os quiero decir que no es uno mejor que otro, no hay orden de prioridad, no es que este sea mejor que este y este que este, no, ¿vale? Todos son igual de importantes, que obviamente tendremos que adaptar y personalizar según sea nuestro físico y según lo que tengamos que mejorar más. Por eso, el primer punto, siempre, insisto, y lo digo en todos los vídeos prácticamente, es valorar tu físico y adaptar la rutina a ello. Es decir, si tú por genética tienes muy buena amplitud de espalda, pues seguramente necesitarás menos trabajo de dorsal y tendrás que enfocarlo más en la densidad de la espalda, en los trapecios, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero antes de plantear cualquier tipo de cosa, antes siquiera de ver los ejercicios, valorar vuestro físico y adaptar la rutina a ello. Y por supuesto los objetivos y a lo que queréis mejorar más. Bien, pues empecemos. Entonces, como primer ejercicio, chicos, que para mí, sinceramente, es de mis favoritos, es el press inclinado. Ya sea con barra, ya sea multipower, incluso con mancuernas. Aunque con mancuernas me gusta un poquito menos porque esa capacidad de sobrecarga progresiva se vuelve un poquito más complicada por el hecho de tener que coger mancuernas, básicamente. Entonces, yo prefiero coger una barra, ya sea libre o sea la multipower, bien, incluso una máquina, ¿por qué no? Pero siempre que vayamos a hacer un press, que sea ligeramente inclinado. Aunque también podamos hacer otros presses más planos, pero yo sinceramente priorizaría más presses un poquito más inclinados. ¿Por qué? Porque al trabajar de una manera más inclinada, siempre y cuando no hagamos un arco lumbar excesivo, bien, vamos a incidir un poquito más la parte superior del pectoral, que obviamente para la estética, para hacer un físico bonito es muchísimo mejor. Y aquí también en los presses más inclinados se va a empezar a trabajar también el deltoides anterior, que obviamente si lo que queremos es trabajar la estética, ¿vale? Un punto muy importante es, digamos, voy a ponerlo así, ¿vale? Aunque no se entienda muy bien, ¿vale? Es toda esta zona de aquí, de hombro a hombro. Cuanto más ancho te veas de esta parte de arriba, más estético pareces, o sea, más grande pareces. Porque claro, al tener los hombros más anchos, la cintura se hace más estrecha. Bien, es un efecto visual, es como una forma de Dorito, básicamente, que es lo que buscamos. Bien, entonces, para mí el press inclinado es clave porque aparte de, sí, trabajar pectoral, deltoides anterior, sí, pero mi sensación por haberlo hecho después de más de un año, y créeme que sé de lo que hablo, me da la sensación de que los presses más inclinados en cierta manera, ¿vale? Te hacen ver más ancho de arriba, ¿bien? O sea, es decir, como que esta parte de arriba se ensancha mucho, aunque realmente luego no sea para tanto, pero visualmente, por trabajar más el deltoides, trabajar más el pectoral, como que aquí arriba te vuelves más ancho, ¿bien? Y eso es un punto muy importante. Ahora bien, chicos, para trabajar el hombro, elevaciones laterales. Esto todo el mundo lo sabe, no puede faltar en ninguna rutina, pero ahora bien, yo no me quedo con elevaciones laterales y ya, no. Si tú quieres mejorar algo, mételo todas las veces posibles en la rutina. Yo hago ahora mismo, creo que son 3 elevaciones laterales a la semana. Una es con mancuernas, otra es con polea en acortamiento, desde abajo del todo, y otra en polea, pero desde estiramiento, es decir, a esta altura. O sea, voy a borrar aquí para que me entendáis. Vale, imaginemos que esto es la polea, ¿bien? Y esto es el suelo. Perfecto. Ahora, la polea la vamos a colocar aquí abajo. Y nosotros, imaginemos que estamos aquí, como un monigote. Bien. Aquí. Y esto aquí. Y esto aquí, bueno, para que me entendáis más o menos, ¿vale? Es decir, cuando voy a coger otro boli para que me entendáis los colores. Cuando nosotros empezamos el ejercicio,
con la polea desde abajo, las elevaciones laterales, en este primer recorrido, ¿vale? El hombro no hace literalmente nada, o sea, prácticamente nada. En este primer recorrido es a partir de aquí cuando ya el hombro está empezando a trabajar, ¿bien? Entonces, en este primer recorrido, ¿vale? O sea, desde aquí hasta... Bueno, este tampoco escribe. Increíble. Desde esta posición inicial hasta aquí una cosa, ¿bien? El hombro aquí literalmente no hace nada, ¿vale? No está haciendo nada. Ahora bien, a partir de aquí hasta arriba, el hombro sí que está trabajando, ¿vale? O sea, es decir, a partir de aquí, el hombro ya está empezando a trabajar. Pero, ¿y por qué la ponemos abajo y no un poquito más arriba? Bien, por el simple hecho de que es otra forma de trabajarlo aquí en acortamiento. Y aunque sí que es verdad que aquí no estamos trabajando el hombro realmente, solo empieza a trabajar cuando llegamos a unos 90 grados del brazo con la polea, ¿vale? Ahí es cuando empieza a tirar el hombro. ¿Y por qué vamos a hacer estas elevaciones en acortamiento con la polea abajo si en este primer recorrido no hacemos nada de hombro? Vale, por el simple hecho de que principalmente las vamos a meter al principio de la sesión. Porque al tener la polea abajo y trabajar en acortamiento, o sea, cuando el hombro está casi que arriba, ¿vale? Cuesta sacar y cuesta luchar mucho más esas repeticiones, sobre todo cuando ya estamos cansados. Entonces, si este ejercicio le ponemos al final de la sesión, nos va a costar muchísimo más y sacar las repeticiones y sacar el ejercicio en general que si lo ponemos al principio. Entonces, aunque en este primer recorrido no tengamos nada de trabajo de hombro, por así decirlo, sí que es verdad que a partir de 90 grados se está trabajando. Entonces, como estamos frescos al principio de la sesión, no nos importa perder un poco de energía en este ejercicio que tampoco nos va a fatigar en exceso, ¿vale? Entonces, por eso, a mí las elevaciones laterales con la polea abajo del todo, me gusta meterlas al principio de la sesión, ya sea el primero o el segundo ejercicio, pero cerca del inicio de la sesión para que no nos pille cansados y poder sacar bien y luchar bien esas repeticiones cuando todavía estamos frescos. Ahora bien, la cosa cambia cuando las elevaciones laterales son en estiramiento, porque cuando trabajamos el hombro en estiramiento, la polea la tenemos a la altura de la mano, un poquito más arriba. Bien, voy a hacerlo así para que se vea. Ahí más o menos. Vale, y esto aquí. Vale, y aquí ya veis que efectivamente tenemos la mano con respecto a la polea, bien, o sea, en línea recta. Es decir, que desde el primer momento, aquí ya tenemos prácticamente 90 grados, bien. Entonces, aquí sí que desde el principio del movimiento está trabajando el hombro, porque los 90 grados se hacen aquí, no aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como los 90 grados se hacen desde el principio, bien, el hombro está empezando a trabajar desde el primer momento que tú haces fuerza en el ejercicio, desde que levantas el brazo, básicamente. Entonces, en estiramiento sí que puedes luchar y puedes pelear más y sacar más esas repeticiones, ¿vale? Por eso yo estas elevaciones las meto más bien para el final de la sesión. O sea, vosotros chicos tenéis que pensar que si queréis mejorar un grupo muscular, tenéis que meterlo en la rutina tantas veces como sea posible, ¿vale? Siempre y cuando no interfiera con otros músculos que también quieres trabajar. Pero yo, como los hombros era algo que especialmente quería mejorar, porque me veía plano, la verdad, yo empecé a meter todas las elevaciones laterales posibles. De hecho, empecé haciendo 2 series de este y metí 3 porque me veía capaz, me recuperaba bien y dije, a chuparla. Además, el hombro se recupera rápido, métele 3 series y fuera. Entonces, para mí es súper clave meter elevaciones, 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 aunque no sea lo único que hagas de hombro, porque obviamente quizá un press militar sí que sería buena idea. Lo que más debe priorizar para que se vean esos hombros como cocos son elevaciones laterales, y no hay otra. O sea, mételo mínimo 2 veces a la semana, con empujes o con torsos, si haces torso-pierna, con lo que sea, pero mete todas las elevaciones laterales posibles
porque así es como te vas a ver muchísimo más ancho. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, chicos, que este ejercicio para mí fue clave porque yo lo que más quise mejorar en este volumen era la espalda, ¿vale? Mi espalda era una completa basura, o sea, plano. Allí donde mirabas no había músculos, no había formas, no había nada. Bien, entonces, no pongo ejercicio específico aquí porque realmente depende mucho de gustos, para empezar, y de persona, ejercicios, incluso por tu físico. Bien, así que el trabajo unilateral para el dorsal, esto es impepinable. Esto es obligatorio. O sea, me parece estupendo que tú hagas un remo, ¿vale? Con agarre neutro, me parece increíble para trabajar más el dorsal. Pero sí o sí, para trabajar bien el dorsal, añade un unilateral. ¿Y por qué pongo trabajo unilateral y no jalón o remo alto? Porque realmente importa poco. Lo que importa es que hagas trabajo unilateral. Si me preguntas, yo un remo alto en polea, porque es una combinación entre un remo horizontal y un jalón que es más vertical. Bien, un remo alto sería una cosa en esa dirección y digamos que está trabajando ambas cosas, ¿vale? No es del todo así, pero para que me entendáis, es un punto medio entre un remo y un jalón. Por eso pongo trabajo unilateral. Pero si vosotros queréis desarrollar esta forma en V de la espalda, bien, tenéis que hacer trabajo unilateral. Yo, cuando empecé a meter los jalones y los remos altos en polea de forma unilateral, mis dorsales crecieron una barbaridad. Y te lo digo por propia experiencia, o sea, que yo antes mi espalda, o sea, no era esto. Mi espalda antes literalmente era así, o sea, era recta, un palo, o sea, no había formas por ningún lado, ¿vale? Y cuando empecé a meter trabajo unilateral, sí que empecé a desarrollar esta forma en V. Mi espalda se empezó a desarrollar muchísimo más, vamos, ni punto de comparación. Y menos mal que lo metí en la rutina porque fue un antes y un después para mi espalda. Y para mi físico, por supuesto. Porque una cosa que la gente no sabe y que presta poca atención es que la espalda es como tu chasis, ¿vale? Es como el chasis de tu cuerpo. Y si tú tienes una espalda grande, fuerte y bien trabajada, es que el físico cambia por completo, de verdad. Cuando tú tienes una espalda más o menos, bueno, no está mal. Y aunque el resto de cosas, digamos, en la cara anterior del cuerpo no estén del todo bien trabajadas, si tú tienes una buena espalda, te vas a ver muchísimo mejor. Ya sea hablando de amplitud o hablando de densidad. Si tú tienes una buena espalda, créeme que tu físico cambia, porque te hace ver muchísimo más ancho y muchísimo más grande, tanto de frente como de perfil, como de espaldas. Bien, sobre todo si tienes una buena amplitud, se te va a ver muy ancho de espaldas y de frente, ¿vale? Luego de lateral, si no tienes buena densidad, se te va a ver muy plano, o sea, se te va a ver muy estrecho, por así decirlo. Pero bueno, eso es otra cosa, que ya veremos ahora. Pero para trabajar, de verdad, esa forma en V, esa amplitud del cuerpo, el verte más ancho, mete trabajo unilateral para dorsal. Es obligatorio, obligatorio. Ahora bien, pasamos ahora al tren inferior, chicos, porque aunque mucha gente no lo crea, es más importante de lo que parece y tener tener unas buenas piernas te cambia el físico. O sea, literal. Tú puedes ver una persona muy grande de arriba, que si abajo está pequeño, no es lo mismo. Pero si tú de arriba ves a una persona que está bien proporcionada y debajo tiene unas piernas que parecen dos jamones, entonces ahí la perspectiva cambia. Bien, porque si tú tienes unas buenas piernas y encima tienes la cintura estrecha, pues es que esa es, digamos, el estándar perfecto de estética, vamos a decirlo. Bien, o sea, hacer, digamos, la forma en X, ¿verdad? Digamos, torso grande, piernas grandes, pero cintura estrecha. ¿Bien? Entonces, lo que quiero que entendáis de aquí es que aquí tampoco he puesto ejercicio como tal, porque depende mucho de la persona, depende mucho de su nivel, depende mucho de la rutina, de su físico, de muchísimas cosas. Entonces, pongo patrón de sentadilla pesado. ¿Por qué pesado? Porque no es lo mismo llevar una sentadilla a 10, 12 repeticiones, que bueno, eso casi que lo puede hacer todo el mundo, aunque sumes mucha fatiga, pero cuando realmente vas a empezar a progresar es cuando metas un patrón de sentadilla, pero
bájale las repeticiones y aumenta un poquito el peso. Hazte 4 o 6 repeticiones, 8 repeticiones. Ahí vas a aprender a sacar todo tu potencial en sentadillas, en haka, en sentadilla multipower. Por ejemplo, la prensa, sí, pero fíjate, la prensa no la haría a tan bajas repeticiones, porque es un ejercicio donde tenemos más estabilidad y realmente convendría más subirlo a más altas repeticiones, como 8-10, 10-12, ¿vale? Cosas así. Pero para trabajar un patrón de sentadilla pesado, yo me iría más bien a una sentadilla libre, una sentadilla multipower, una haka, por ejemplo, sentadilla pendular, todo lo que sean patrones de sentadilla, hacerlos pesados, pesados, donde cada repetición sea un milagro subirlo, ¿bien? O sea, esfuerzo máximo aquí. Porque sí, está muy bien luego extensiones de cuádriceps o búlgaras a 10-12 repeticiones, me parece perfecto. Pero si tú quieres empezar a progresar bien, mete patrones de sentadilla pesados. Ahí vas a ver cómo crecen tus piernas. Y bien chicos, como último ejercicio, pero no por ello menos importante, como hemos dicho al principio, es el peso muerto. El peso muerto, te prometo, muy bien, te prometo que es de mis ejercicios favoritos. Y no por el peso que levante, ni muchísimo menos, sino porque realmente es un ejercicio espectacular. Si bien no es un ejercicio analítico, no es un ejercicio para que te haga crecer el femoral específicamente, o el glúteo o la espalda específicamente, es un ejercicio que está trabajando literalmente toda la cadena posterior. Y como he dicho antes, era mi mayor error, mi mayor, ¿cómo decirlo? Complejo. Era mi mayor complejo. Mi cadena posterior, cómo se me veía de espaldas. Era, bueno, era una aberración, prácticamente. Pero, para que me entendáis, era algo que yo quería trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que el peso muerto me ayudó muchísimo a ello. Y que, por supuesto, no es que solo estés trabajando, o sea, no solo trabajas femoral, glúteo, espalda, sí, pero es que la densidad que te da este ejercicio no es ni medio normal. O sea, se te pone una espalda con el peso muerto que no es normal. Las piernas obviamente también te van a crecer con el peso muerto. Aunque repito, no es específico ni de una cosa ni de otra, pero te va a ayudar a mejorar de forma más global. ¿Bien? Entonces, aunque no lo metería como el más importante de la sesión, por así decirlo, sí que le metería bien durísimo, porque es un ejercicio que a mí me cambió el físico por completo y que me dio una densidad en la espalda brutal, porque está trabajando literalmente todo, o sea, erectores, trapecios, los hombros, por supuesto, para mantener la posición, están trabajando los isquios, están trabajando el glúteo, o sea, está trabajando literalmente toda la cadena posterior. Así que para mí es un ejercicio que no puede faltar, porque mirar, os voy a ser sinceros, y es que espaldas amplias, ¿vale? Espaldas en V hay muchas. Por genética hay personas que tienen una espalda súper amplia que no tiene sentido. Pero espaldas densas con bultitos hay muy pocas. Así que créeme, mete este ejercicio. Mete también remos altos, bien, como un remo en T, por ejemplo, si lo que quieres es trabajar esa densidad. Por eso vuelvo a lo de antes, es valorar tu físico. Si tienes buena amplitud, pues no des tanta prioridad a los dorsales y mete más densidad, por ejemplo. Pero es clave, chicos, meter peso muerto, porque repito, insisto, no es algo específico para un músculo, pero trabaja toda la parte de atrás del cuerpo. Y eso es un detalle que a mucha gente le hace falta, yo entre ellos, o por lo menos antes me hacía muchísimo más falta que ahora. Pero el peso muerto es algo clave y que no debe faltar en ninguna rutina. Así que chicos, hasta aquí este vídeo. De verdad espero poder ayudaros con cualquier cosa. Y para mí estos son los 5 ejercicios imprescindibles que no pueden faltar en ninguna rutina, porque son con los que yo cambié mi físico, son con los que mi equipo está cambiando su físico, siempre y cuando, obviamente, atendiendo las necesidades de cada uno, bien, adaptando la rutina a cada persona, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades o los mismos objetivos. Entonces, siempre y por supuesto atender a vuestro físico y adaptar la rutina a ello, pero para mí estos son los 5 ejercicios que son clave si tú quieres mejorar tu físico y conseguir esa estética que tanto quieres. Así que chicos, hasta aquí este vídeo.
Lo dicho, cualquier duda que tengáis me la ponéis por aquí abajo en comentarios que yo respondo a lo que haga falta. Así que chicos, hasta aquí este vídeo y nos vemos en otra.